Gracias por hacerme esta pequeña entrevista para estar acá en esta experimental que tanto significó para mí. A esta experimental yo entré en el año 1978 como becario. Me enteré de la beca en el 1977 mientras yo estaba trabajando en el Ministerio del Chaco, Ministerio de Planificación del Chaco, y bueno, decidí por aplicar a las becas. Y por suerte, después de muchos ir y venir, digamos, entre pruebas, entrevistas, quedé para trabajar para la beca acá en forraje para la experimental de Corrientes. Estuve 2 años como becario acá y después pasé en 1980 a la planta permanente del INTA. Desempeñé mis funciones acá hasta 1982, en que tuve la suerte de ser becado a Estados Unidos, donde fui hasta de 1982 al 1984, saqué mi maestría en el manejo de pastizales naturales, y de 1984 a 1987 volví, digamos, mi doctorado en la misma temática. Al regresar acá seguí realizando trabajo en la experimental hasta el año 1993, 1994 aproximadamente, donde pasé a tener algunas funciones en la dirección regional en Corrientes, digamos. Hasta el año 2010, en que me presenté a concurso para director acá de la experimental, y bueno, tuve el orgullo de ser de dirigir acá a esta gente que trabaja con mucho orgullo y con muchas ganas en esta experimental hasta el año 2018, y después de ahí estuve trabajando en distintas cosas, pero ya sin ninguna función hasta el año 2019, en la que me jubilé. Durante mi ingreso trabajé mucho, trabajé básicamente en lo que era producción y utilización de pasturas, tanto cultivadas como naturales. Y de ese trabajo que se hizo, creo que yo rescato algunas cosas muy importantes, porque no solo fue un trabajo mío, sino que fue un trabajo que duró como 10 años. Ese trabajo de productividad duró por lo menos 11 años de continuidad. Y después de mucho tiempo se pudo publicar, digamos, un libro con los autores, digamos, que trabajaron en ese proyecto, y que para mí realmente fue un orgullo de mi producción técnica en esta experimental. Durante ese trabajo me sirvió a mí para aprender mucho lo que sea la estructura de los pastizales. Creo que ese ensayo sirvió a mucha gente para aprender y trascender. Mira, por ahí te voy a contar una que realmente, en esos trabajos que realmente hacíamos. Veníamos una madrugada en una camioneta, yendo para un campo, y de repente nosotros sentimos un ruido, digamos, como que algo se había aflojado en la camioneta, y cuando nos dimos cuenta era una rueda trasera que se había despegado de la camioneta y nos pasó por la velocidad que traía, y fue a parar como a 300, 400 metros de la camioneta, y nosotros a duras penas pudimos llegar a estacionar la camioneta en la banquina, pero que hasta hoy todavía me acuerdo de ese detalle. Yo creo que el INTA es una institución, en especial para mí, me brindó la oportunidad de capacitarme, básicamente, y creo que brinda hoy en día también la capacidad para que toda la gente que quiera capacitarse lo haga, digamos. Me brindó mucho compañerismo, muchas amistades dentro de lo que es el INTA, y me brindó la capacidad de tolerar algunas cosas, porque cuando yo ingreso al INTA, entrábamos a las 7 de la mañana, hasta las 12 trabajábamos, teníamos un descanso de 12 a 2 y media, y después seguíamos de 2 y media hasta las 5 y media de la tarde trabajando. Más la hora de colectivo y de ida, más la hora de colectivo de vuelta, se te hacía prácticamente 11, 12 horas de trabajo, lo cual te implicaba pasar mucho tiempo con gente que si no te llevabas bien, te iba a hacer una penuria, digamos, trabajar Entonces me enseñó mucho a comprender a la gente, y aparte de comprender, realmente te enseña los valores de la gente que trabaja en el campo, digamos.
Uno de mis primeros, nunca me voy a olvidar que uno de los primeros maestros que yo tuve y que me enseñó cuando me recibí, digamos, recién recibido e ingresado al INTA fue, eh, para darte una idea, yo era el único becario que estaba en forraje, el técnico que trabajaba en forraje anteriormente se había retirado y jubilado, digamos, y bueno, me dijeron a mí, acá tenés todos los ensayos que llevaba el ingeniero saliente. Y bueno, yo recién recibido muchas cosas, ni idea, digamos, de forraje o de pastura. Y bueno, el que me enseñó mucho fue un personal de campo que trabajaba con el anterior ingeniero y me enseñó mucho de plantas, reconocer las plantas que sabía dónde estaban, que sabía cómo eran. Y por eso digo que siempre el personal de campo tiene el poder de observación que muchas veces nosotros los técnicos no tenemos. Y creo que son experiencias que te ayudan a valorar a la gente. Los mensajes para las generaciones que vienen son básicamente, me te diría, dos, por resumir. La primera, que en el INTA uno se puede capacitar. Y hoy en día, donde los conocimientos avanzan en forma exponencial, de día a día aumentan los conocimientos, creo que tienen que hacer el esfuerzo de no quedarse en lo que es estudiar, leer, interactuar con otras profesiones, porque no solo del ingeniero agrónomo o veterinario, sino que hoy en día hay que interactuar con otras áreas, y yo creo que eso es fundamental para que el desarrollo profesional de la gente, estudiar e interactuar. Y el otro mensaje que me gustaría decirle es que cuando uno a veces habla de los ambientes laborales, que el ambiente no es bueno, que el ambiente tal, que cosa, creo que no tienen que olvidarse que el ambiente laboral, uno forma parte de ese ambiente laboral y tiene que poner un granito de arena para que ese ambiente laboral sea bueno, sino que también depende de cada uno en el esfuerzo para que ese ambiente laboral mejore o sea bueno, digamos.